Hola estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día, en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número uno. Este día, siempre del capítulo uno, corresponde ya el contenido 1.1.2, el cual se titula La sociedad como unidad. Con los contenidos vistos anteriormente, hace falta todavía algunos elementos que pueden caracterizar mejor a la sociedad. Uno de ellos es la característica de unidad o de totalidad. Pero, ¿qué significa esta característica? Significa que la sociedad no es algo ajeno a las personas, como si se tratase de una institución independiente de los ciudadanos, pero tampoco es la mera suma de todos los ciudadanos o personas que habitan en un determinado territorio. En realidad, la sociedad es una unidad conformada por todas sus partes constituyentes, las instituciones económicas, religiosas, políticas, jurídicas, culturales, entre muchas otras. Cada una de estas partes desempeña una función importante, pero no por ello están desligadas unas de otras. La política, por ejemplo, funciona a través de instituciones como el gobierno, los partidos políticos, entre otras instituciones. La cultura La cultural a través de la escuela, los medios de comunicación social, las manifestaciones artísticas, entre otras también. Las funciones desempeñadas por la política inciden en las funciones de la cultura, dado que las manifestaciones artísticas muchas veces necesitan del apoyo financiero de los gobiernos. También las funciones desempeñadas por la cultura inciden en la política, porque los distintos gobiernos necesitan, en la mayoría de las ocasiones, legitimar ideológicamente sus logros y sus acciones a través de una diversidad de productos culturales o a través de la propaganda y la publicidad en los medios de comunicación. Esta visión estructural de la sociedad como unidad contrasta con la visión individualista o atomista de la sociedad, que concibe lo social como resultado de un pacto o contrato entre individuos aislados o átomos. Este pacto que da origen a la sociedad sería obra de la razón y la voluntad de cada uno de los individuos contratantes. En esta perspectiva, la sociedad se reduce a la suma de individuos, quienes serían los elementos reales y determinantes de la vida social. El filósofo inglés John Locke es un representante característico de la concepción individualista de la sociedad y es uno de los más importantes teóricos del liberalismo, es decir, la doctrina política y económica que defiende como valor supremo la libertad de los individuos y la necesidad de que la sociedad y el Estado se sometan a los intereses individuales de quienes la forman. Locke parte de lo que se llama el estado de naturaleza, es decir, de una visión hipotética de lo que fue la vida humana antes de que hubiera sociedad y cultura. Se toma a los seres humanos en su supuesto estado natural, en el que llevarían una vida independiente unos de otros, sin sociedad y civilización. En este estado, los seres humanos se regirían no por normas, leyes o costumbres, sino por su propia constitución natural que se llama la ley natural, es decir, una especie de ley interior que les dictaría en todo momento lo que deberían hacer. Sin embargo, eso no es suficiente para evitar los conflictos entre los individuos. La necesidad de solucionar y evitar los conflictos en el estado natural es lo que conduce a lo que Luke denomina contrato o pacto social. Se trata de constituir una autoridad por consenso libre de cada uno de los individuos que garantice el orden y la convivencia. Lo que en un momento era un conjunto de individuos aislados y de intereses contrapuestos va a encontrar una cierta coordinación y organización al constituirse la sociedad. Para Luke, por tanto, la sociedad es algo derivado de la voluntad libre de los individuos.
Estos son sociales en la medida en que acuerdan someterse a un orden colectivo que ellos mismos crean. Los fundadores de la sociología moderna, como Saint-Simon, Comte, Marx y Durkheim, son los que han dado origen a la visión estructural u objetiva de la sociedad. Comte decía que los individuos aislados no eran más que una abstracción, que el objeto real es la sociedad como un todo. Del mismo modo, Durkheim insistirá en que si la sociología quiere ser una ciencia, debe tratar los hechos sociales como cosas, esto es, como realidades independientes del individuo, que se le imponen, quiéralo o no. Los modos de pensar, de actuar, las costumbres, las normas, las instituciones son para él cosas reales que configuran al individuo concreto con independencia de su propia voluntad. La sociedad además es un cuerpo social, es una estructura, algo así como el cuerpo humano, que es una unidad de partes. Lo que tiene realidad es el cuerpo entero, la totalidad y no las partes aisladamente consideradas. En otras palabras, la sociedad es una totalidad, un todo integrado, en el que las partes, es decir, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo personal, lo nacional y lo internacional, no se pueden entender aisladamente, sino en relación con el conjunto. Hoy hablamos, por ejemplo, de que los países centroamericanos deben unirse frente a la globalización en marcha, si es que no quieren sucumbir en el marco de las actuales relaciones internacionales. Ningún país aislado es viable, sino integrado en un marco de relaciones mundiales, que cada vez tiene un carácter global, unitario e independiente. Esta visión de la sociedad como totalidad es un principio metodológico muy importante en la investigación y conocimiento de la realidad social. Significa que cada fenómeno solo puede ser comprendido como un elemento del todo, en una interdependencia entre la parte y el todo. Los hechos aislados son abstracciones que solo forzadamente pueden ser separados del conjunto, pero a costa de distorsionar el conocimiento de lo social. Así, por ejemplo, si quiero investigar las causas de la delincuencia, tengo que atender todos los factores que inciden en ese fenómeno. La delincuencia no es solo un fenómeno meramente individual, sino un fenómeno típicamente social en el que intervienen factores económicos, sociales, culturales e inclusive políticos. Para ello, su explicación no puede reducirse a cuestiones meramente individuales o psicológicas, que no se relacionen con el conjunto social del cual forma parte. Un criminal, lejos de serlo por naturaleza o en virtud de una maldad interior, es criminal por influjo de la miseria, de la poca educación y de la corrupción de la sociedad. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.